Licenciada Rosa del Carmen Álvarez López. En el año 2001 fue nombrada por la 56ª Legislatura del Estado de Jalisco como consejera electoral propietaria del entonces Consejo Electoral del Estado, hasta mayo del 2005, siendo reelecta en ese mismo año por la 57ª Legislatura de dicho Estado por un periodo más y designada consejera electoral propietaria del extinto Instituto Electoral del Estado de Jalisco, cargo que desempeñó hasta septiembre del 2008. Fue la primer mujer consejera electoral en el Estado de Jalisco. Mira, esto ya fue hace aproximadamente 20 años. Era un México diferente, un Jalisco diferente y efectivamente en altos cargos en el sector público éramos muy pocas en el Estado. Entonces sí fue luchar contra corriente. Los caballeros no están acostumbrados a que uno opine, a que tu voz como mujer se oiga. Algunos lo tomaban, podemos decir, de una manera adecuada, tus sugerencias y tus opiniones o los trabajos que tú hacías sobre algún tema, pero a algunos otros realmente pues les molestaba y había un machismo imperante y una misoginia por ahí que sí recuerdo. No puedo negar que lo había en algunos integrantes de ese Consejo General, extinto, no en todos, pero sí había una inercia de remar contra corriente. Yo creo que me lo fui ganando, pero en un principio fue muy difícil. De hecho, me di cuenta de algo que me dio mucha tristeza porque, como siempre, afortunadamente, casi siempre al menos, había algún caballero que opinaba en el mismo sentido que yo. Eso me ayudaba a que los otros compañeros caballeros tomaran en cuenta mi punto de vista. Pero un día, en una reunión previa, me percaté que no era así, porque en esa ocasión faltaron uno o dos compañeros que eran los que normalmente me apoyaban. Entonces me quedé sola en un punto muy delicado en un tema del convenio con el extinto IFE para organizar por primera vez mesa única de recepción de votación, y esa cláusula que discutíamos podría anular incluso nuestra elección. O sea, era algo muy delicado, ¿no? Y yo lo argumentaba, ya sabes, tesis de la sala superior o jurisprudencias y código en mano y bueno, ¿no? Y no, infructuosamente, porque era no y no, y como quien dice, ni caso me hacía, ¿no? Al otro día a esos compañeros les comento, eso es un ejemplo, oigan, estuvo así la reunión y esto está delicadísimo y miren esta cláusula, lo que viene, no, qué barbaridad, Rosy, van a anular la elección. Digo, pues eso es lo que yo les decía a los compañeros ayer, ¿no? Y no te preocupes, ahorita vamos a tener otra reunión previa y entonces lo platicamos, ¿no? Dicho y hecho, uno de ellos le dice al compañero presidente y a los demás, oye, que esto quedó así, esta cláusula. No, qué barbaridad, que no se vaya a México el convenio, porque esto es delicadísimo, ¿eh? Esto puede ser causa de nulidad de la elección en Jalisco. Ah, sí, se voltea el presidente y le dice, ah, sí, fulanito, sí. Ah, bueno, entonces, a ver, que venga el abogado del jurídico y que se haga como tú dices y detengan el convenio, que no se vaya. Entonces, yo estuve un buen rato argumentando con realmente un estudio serio y de fondo, ¿no? El punto, no me hicieron ningún caso, eran mayoría y así sí ver el convenio. Uno de estos compañeros que no estuvo, simplemente con decir, oigan, si está mal, él era caballero y de inmediato se da la instrucción para que el convenio se regresara, que no se fuera a México y se hiciera el cambio como sugería el compañero caballero. Entonces ahí me di cuenta que realmente no era tanto que mis ideas o mis propuestas de trabajo fueran escuchadas per se, como un igual, sino que tenía que existir la condicionante que un compañero, caballero, consejero, estuviera de acuerdo.
porque si no, no era escuchada. Creo que con el tiempo me lo fui ganando, pero fue bastante tortuoso. Me refiero, fue un camino difícil, de mucho más estudio, te tienes que preparar más, realmente tienes que estudiar los acuerdos y los asuntos que estás votando en conciencia para poder participar incluso con tu punto de vista independiente o profesional en las sesiones. Esa también fue otra cuestión que tuvo que ver, no nada más la cuestión, podemos decir, misógena en relación hombre-mujer, sino que yo sí era una consejera independiente, realmente, y lo digo viendo a la cámara y viendo a los que nos escuchan y a ti de frente, ¿no? Yo sí era una consejera independiente, yo no hice ningún compromiso con ningún partido político, yo sí era una consejera ciudadana realmente, y eso sí de alguna manera provocó fricciones, porque si éramos 7, en casos, podemos decir, muy específicos, mi voto era el que decidía, era el fiel de la balanza, ¿no? Y yo era impredecible, o sea, podía ser predecible si decías, bueno, conforme a la ley, ¿qué va a suceder? La consejera va a votar conforme a la ley, me refiero, en eso era yo predecible, pero de alguna manera todos te buscaban porque sabían que algunos compañeritos votaban de una manera porque ya sabían de qué color votaban, otros de otra porque ya sabían de qué color y yo no. Entonces, por eso me buscaban, ¿no? Y bueno, finalmente yo seguí votando en conciencia, conforme a derecho, me pude haber equivocado, pero nunca hubo otro afán, o sea, ni filia ni fobia, de verdad, auténticamente, ¿no? Y eso a algunos tampoco les gustaba, ¿no? De hecho, cuando me designaron, algunos de los diputados que me nombraron llegaron a mencionar que lo hicieron porque yo me iba a ver como un jarrón de flores, así fue la expresión que utilizó esta persona, muy bonito ahí en el Consejo General, o sea, como un hermoso jarrón de flores, y que yo había sido una sorpresa por mis participaciones, por mis intervenciones y por mis aportaciones. Entonces sí era medio choqueante porque finalmente te estaban diciendo, es que una mujer se va a ver bonita, ¿no? Como algo de adorno, y no, ese adorno no debía hablar, o no debía participar, o no debía pensar, ¿no? Entonces, sí era algo que me hizo reflexionar, ¿no? En ese sentido, el que es muy difícil que reconozcan a las mujeres o que nos reconozcan, y más en ese tiempo, por lo que realmente somos, cómo nos desempeñamos, las capacidades que tenemos, ¿no? Para una función en especial. En lo público y en lo privado, porque así es, pero yo creo que en lo público todavía es un poco más difícil. Yo creo que sí debes de ser firme, y eso tampoco te lo toman bien. O sea, tener cierta firmeza en tus convicciones, en tus participaciones, en tu expresión de opiniones. Y aún así, fíjate, si tú actúas de esa manera, te pueden ver como que estás histérica. Me lo llegaron a decir en reuniones privadas, de que estás, me da pena porque yo estaba muy chava, 20 años atrás, no estaba mucho más joven, y me decían que estaba menopáusica a ese grado, alguno que otro compañerito. Entonces, no, lo que pasa es que Rosy estaba menopáusica, ¿no? Déjenla ya. Entonces, digo, ese tipo de cosas sí pasaron, ¿no? Y bueno, son anécdotas. Luego, creo que te digo, me reconocieron y nos llegamos a llevar bastante bien. Yo buscaba esa unidad, pero sí fue difícil, fue difícil. Uno siempre está al pendiente de las cuestiones del hogar, y sí lo menciono porque soy mamá de 5 hijos y tengo un matrimonio de 35 años, que es el único matrimonio que he tenido, ¿no? Entonces, poder llevar una relación personal, familiar, sobrellevarla, pues, que esta persista, y tus tantos roles, ¿no?, que jugamos, de amas de casa, mamás, claro. Obvio que mi marido fue un factor importante, porque si no hubiera tenido un marido como lo es él, no hubiera podido, y eso es cierto, es el apoyo de mi esposo, tengo que decirlo, ¿no? Que tampoco es fácil para un esposo que esté en iniciativa privada, ¿no? Por comentarles ir a las ceremonias del grito en Palacio de Gobierno con el gobernador,
y no era fácil porque pues era yo la única mujer, creo que no había ni magistradas en ese tiempo, en un nivel de podemos decir, un órgano constitucional autónomo al nivel de los 3 poderes. O sea, esa es la naturaleza jurídica de un instituto electoral. Entonces, él convivía en esos eventos con las esposas de los señores. Y él iba, y fue muchos años. Sí llegó un momento, les soy honesta, donde me dijo, oye, ¿no tienes una amiguita, alguien que quiere ir? O sea, ¿para qué les digo que no me dijo? ¿No? Y sí me llevé a mi amiguita, ¿no? Una amiga. Le dije, bueno, claro, no hay problema, porque sí es difícil para ellos también eso, ¿no? O sea, el esposo de la consejera, no por eso, lo hizo y lo fue y acudió, pero sí, no es fácil para la pareja, ¿no? También, aunque él es exitoso en su negocio, bendito Dios, ¿no? Y los dos nos damos siempre nuestro espacio y nos respetamos. Yo creo que eso es importante. Y bueno, estamos nosotras también como mamás, vuelvo al tema, siempre al tanto, ¿no? De la tarea, mis hijos están mucho más chicos, ya ahora solo me queda un universitario, ¿no? Todos son ya profesionistas titulados y demás, algunos con maestría, en fin, pero el menor todavía está en la universidad y en ese tiempo estaban más pequeños, ¿no? Entonces, si necesitas apoyo, sí, para poder ejercer tantos roles, sí necesitas apoyo. De alguna manera, en mi caso, como no tengo familia aquí, sí fue de las maravillosas personas que trabajan en las casas, en trabajo doméstico. Yo creo que sin ellas y un reconocimiento para ellas no hubiera podido hacer lo que he hecho, la verdad. Siempre estando al pendiente, o sea, tiempo de calidad. Tiempo de calidad es muy importante. Sí, hubo un diputado que tenía muchos hijos en mi primera designación que me preguntó qué opinaba mi esposo. Y cuando alguien le comentó que tenía yo en ese tiempo los 5 hijos, decía que no iba yo a poder. Y yo le dije, oiga, pues usted tiene 10, ¿no? Entonces, ¿usted cómo le hace? Eso fue lo que yo le respondí a él. Sí, estoy convencida. Sí, es más difícil. En mi época era mucho más difícil. Yo creo que ahora, recientemente me dieron un reconocimiento precisamente a la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales el año pasado, a la cual le tengo muchísimo cariño porque fui fundadora, ¿no? Y fíjate que el ver en ese sitio en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, perdón, ahora, tanta mujer de consejera de la República, no sabes la emoción que me dio. Y es por las reformas que ha habido, ¿no? O sea, son reformas que podrían parecer ociosas, pero no lo son. Es necesario este tipo de políticas públicas y de acciones afirmativas porque de otra manera no te dejan llegar. Es una realidad, no te dejaban llegar y ahora están empezando a llegar, qué bueno, mujeres en el ámbito público en cargos de altísima responsabilidad. Y a mí eso me da mucho gusto, porque somos tan capaces como ellos. O sea, yo creo que aquí lo que está, sí es importante también mencionar que es un punto de vista que yo tengo. No nada más mujer por ser mujer, o sea, dar el cargo porque eres mujer, sino porque eres capaz o porque lo puedes desempeñar, ¿no? No por otra razón. Igual que los caballeros, o sea, si son aptos para el puesto, son idóneos o lo pueden desempeñar, adelante. Pero que sí sea en esa igualdad de condiciones. Lo que pasa es que no había esa igualdad de condiciones. Lo que pasa es que tienes también, te digo, compaginar tantos roles, sobre todo cuando estás casada o lo agravas cuando tienes familia, ¿no? O sea, sí, eso es lo que muchas veces complica mucho más tu desempeño, ¿no? Porque tienes que atender esos diversos roles y no es nada sencillo. Ahora te voy a decir, tú me preguntabas como aportaciones en un principio, sí quiero mencionar esto porque creo que fue algo muy, muy importante en mi labor. Al final de mi primer periodo, ya como una reflexión, acercándose al final, presenté una propuesta de reformas a la ley electoral local
porque como yo estaba aislada, hacían reuniones, no me invitaban, con otro compañero, tengo que decir. Eso fue más político que de cuestión. Había los dos, ¿no? O sea, un poco lo machista, pero no era todo. Había la parte que te digo de la independencia y no nos excluían, porque sí fue el primer periodo un poco cruento. El segundo no fue así. Reconozco a los compañeros y al consejero presidente que fue un trato muy de igual a igual en el segundo, pero en el primero sí fue un poco, podemos decir, discriminatorio y me excluían junto con ese compañero de muchas reuniones, de información, a los compañeros colaboradores del entonces consejo extinto les prohibían que se acercaran a nuestras oficinas a darnos información, so pena de despedirlos, o sea, fue algo muy, muy difícil. Yo lo denuncié en medios, no te daban tanto juego tampoco los medios, no te daban tanta voz. Pero bueno, yo lo denuncié en medios, entonces producto de ese aislamiento y de esa segregación y discriminación, hubo algo muy positivo. Y en este proyecto que yo elaboré con mis gentes también, de algún asesor que tenía, asesor que tuve en el Instituto Electoral, elaboré una propuesta de reformas a la ley en ese tiempo. Y fíjate, sí fueron cuestiones muy visionarias, fue en el año 2004, si no mal recuerdo. Por mencionarles, en mi experiencia, ¿no? El dinero de los partidos que perdían el registro, no había forma de pedirles cuentas. Entonces yo ahí proponía que hubiera un liquidador de partidos, que hubiera una responsabilidad del representante legal del partido que manejara los recursos económicos, económica incluso, ¿sí? Al daño patrimonial que hubiera. Esa fue el que hubiera una contraloría en el propio instituto, o en este tiempo Consejo Electoral, que no había, en el manejo de los recursos internos, que en los hechos hubiese un servicio profesional de carrera, que tampoco había, ¿no? El que algunos cargos como el de secretario ejecutivo del instituto, igual que los consejeros en un periodo posterior, si no te fueras inmediatamente a ocupar un cargo público de alta responsabilidad, no inmediato, después puedes hacerlo, pero no inmediato. Temas también que tuvieron mucho revuelo incluso a nivel nacional, y algo que sí quiero destacar, porque sí fui muy pionera, es el tema del sistema de votación electrónica, que a la fecha no se ha implementado. Muchas de esas propuestas humildes que venían en mi documento se fueron implementando. Otra que recuerdo, precisamente la contratación de los tiempos en radio y televisión a través del organismo electoral. Y todo eso pues lo podrían corroborar porque está en medios, de hecho tengo recortes que encontré por ahí y ahí está. O sea, realmente fue algo que elaboré, creo que con mucha visión, sin falsa modestia, que luego fueron reformas que se cristalizaron en el tiempo, porque el derecho electoral es muy bonito, porque es muy dinámico, es de los más dinámicos que hay, es muy cambiante y va evolucionando muy rápidamente, ¿no? Pero yo veo este proyecto y digo, ay, de verdad que esos años de primer periodo de consejera fueron muy fructíferos, porque me dieron una visión para poder detectar como puntos muy relevantes de reformas que eran necesarios, e incluso, aunque yo lo veía muy local, se adoptaron luego a nivel nacional. Lo que yo lamento es que el tema de voto electrónico, de implementación del voto electrónico, no se haya dado después de 20 años. Es increíble. O sea, en una época informática, telemática, como la que estamos viviendo ahorita con la contingencia sanitaria, lo estamos viendo, ¿no? Reuniones Zoom, en fin, todo a distancia, y se puede. ¿Por qué no votar de manera electrónica, ¿no? Y dejarnos de tanta ceremonia sacramental, ¿no? Que ya para mí es obsoleta. Eso sí, sigue siéndolo después de 20 años, ¿no? Pero fue algo que sí, en el segundo periodo pude darle seguimiento al tema de voto electrónico, me refiero, porque tuve la distinción de presidir una comisión de implementación de voto electrónico en el segundo periodo en el Instituto Electoral, también extinto, del Estado de Jalisco, y bueno, ahí trabajé muchísimo, ¿no? En esa comisión, y se hicieron, culminó con una prueba piloto de una electrónica, y ya ven que en Jalisco, gracias a estos esfuerzos y de todos los compañeros, obviamente, compañeras y compañeros del propio instituto, ya los resultados en algunos municipios y demás
son incluso vinculatorios a través de estos sistemas de votación electrónico, pero lamentablemente yo creo que esto debía ser estudiado, y no nada más estudiado, porque ha sido muy estudiado, sino ya implementado a nivel nacional, y eso no se ha logrado. Yo creo que es un gran pendiente de nuestro sistema electoral, ¿no? Y también considero, aunque a algunos quizás no les guste, que hay que reunir lo mejor de los dos mundos. O sea, no todo es tan avanzado el INE, el Instituto Nacional, sino los organismos locales tienen muchos más avances en muchos aspectos. Entonces, tomar lo mejor de esos organismos locales y lo mejor del INE, y yo sí creo que se debe de hacer un órgano nacional. Desde entonces lo anotaba yo en mi documento, una agenda común, un código nacional de elecciones, y creo que también ese es otro tema pendiente. Y no tenerle miedo a eso por la soberanía. O sea, realmente hay que pensar que somos un país subdesarrollado, que las elecciones son las más caras del mundo y que es una manera de optimizar también recursos sin riesgo de poner en juego nada, porque estos organismos ya están muy profesionalizados, tanto los OPLES como el organismo nacional, ¿no? Entonces, unirlos creo que sería bueno, sin desechar a los OPLES. Yo me refiero a hacer una especie de fusión. Pues es que precisamente la segregación de la que fui objeto, el que no me invitaran a las reuniones donde iban todos los consejeros, el que no me llevaban a los viajes donde iban todos los consejeros, provocó algo muy positivo, que fue este documento que era bastante voluminoso, ¿no? Y que pues sí lo hice personalmente con algo de ayuda, ¿no? Aunque te puedo comentar que lo privado como abogada, el libre ejercicio de mi profesión, no lo noto tanto, aunque hace años, por ejemplo, en alguna reunión, yo era abogada de un grupo muy importante, de un corporativo nacional muy importante, y había una reunión en una sala de juntas con otras empresas también muy importantes y sus abogados, todos caballeros, ¿no? Era una reunión grande, creo que seríamos unas 10 personas. Y lo que sucedió fue que una persona de mucha edad, un caballero, que era el que nos había invitado y presidía la reunión en ese momento, podemos hablar en ese tiempo un caballero de 70 y tantos años, de hace 20 años, ¿no? Pues yo estaba muy sentadita junto a mi empresario prominente aquí, y el señor me dijo: oiga, señorita, estamos esperando que se levante a servirnos el café. Y el empresario le dijo: la señora, ya estaba yo casada, la señora es nuestra abogada, es la abogada Rosa del Carmen Álvarez, es nuestra abogada. De ustedes, bueno, estaba con el ojo cuadrado. Una mujer de abogada, sí es nuestra abogada. Si eso me pasó, eso sí fue como muy también de cimbrarte, ¿no? Un poco el voltear a ver y decir, ay, caray, o sea, porque eran empresas no era cualquier empresa, eran corporativos grandes. Entonces como el hecho de que hubiese una mujer ahí, ¿no?, de abogada en un tema muy cruento, como que no lo asimiló, al menos esta persona en ese tiempo de edad, un caballero de edad más avanzada, ¿no? Pues que sigan adelante, o sea, es posible hacerlo si eso es lo que ella quiere. O sea, lo que ella quiera hacer, que lo haga, que no se detenga, que busque la manera y la va a encontrar. Eso sí, que lo haga de una manera serena, de una manera tranquila. Siempre la tranquilidad, la calma, la serenidad te permite generar ideas sabias y pensamientos muy positivos para el efecto de tomar buenas decisiones, ¿no? Pero que no te detengas por eso. O sea, no es fácil, nada es fácil, pero vale la pena, sobre todo si es lo que realmente quieres hacer, cualquiera que esto sea, ¿eh? Incluso si tú lo que decides es quedarte en tu casa como ama de casa, y eso es lo que realmente quieres hacer, y lo puedes hacer súper valioso, porque la casa es un trabajal enorme, ¿eh? Y requiere organización, requiere cuestiones de administración, de enfermería, muchas cuestiones, ¿eh? Llevar una casa, me refiero como ama de casa y madre de familia, y lo quiere hacer por convicción. Lo que yo creo que no debe ser es que haya frustración, que haya una tristeza porque no puedo salir a la calle a hacer otras actividades. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo.
Eso a mí me gusta, que las mujeres hagan lo que quieran hacer, cualquiera que esto sea. Y que también los caballeros lo hagan, ¿por qué no? Igual que ellos, nosotras también. Y además podemos, ¿no? Podemos hacerlo y desempeñarnos tan bien o mejor que los caballeros. Eso es definitivo. Entonces, a las mujeres jóvenes que están en cualquier área de trabajo, ya sea de estudio, lo que sea, que sigan adelante si eso les apasiona y les gusta. Yo creo que la pasión, el que te encante lo que haces, cualquiera que sea esta actividad, te impulsa, es un impulso. Entonces, búscalo. Y si no te gusta mucho, búscale el gusto. Lo vas a encontrar y sigue adelante y vas a ser exitoso y vas a ser una persona que deje huella. Yo creo que venimos a este mundo a dejar huella, en cualquiera que sea nuestra trinchera. Yo estuve en algo público representando a muchas mujeres, en un cargo muy honroso, muy alto, que fue maravilloso para mí. Ahora estoy en lo privado como abogada. También tengo mis roles, ¿no? Que sí destaco porque de ama de casa, de madre, de esposa, todo eso, ¿no? Todo es valioso. Todos somos seres humanos y todos contribuimos a un mundo mejor. Entonces, en nuestra trinchera, como repito, es hacerlo de la mejor manera posible, con gusto, con una buena actitud, y así vamos dejando huella. Y sobre todo, ayudar a los demás. En todo lo que puedan en la vida, ayuden a los demás. Todo eso se regresa y te deja una gran satisfacción. En lo que puedas, en tu persona, ayudar a otro ser humano, conocido, no conocido o desconocido, si lo puedes hacer, hazlo. Y eso siempre te regresará algo muy positivo en tu vida. Mira, me sorprende ver a chicas jóvenes de colectivos que están tan heridas y tan enojadas que lo manifiestan pintando edificios públicos o no, y utilizando este tipo de manifestaciones que sí se ven violentas. O sea, es algo con lo que no creas que mi generación como mujer, que ya casi cumplo 60 en un mes, ¿no? Es como un poco choqueante. Sin embargo, las entiendo. O sea, quizás yo no lo compartiría porque para mí siempre violencia genera violencia. Entonces, digo, bueno, violencia genera violencia. Sin embargo, estas chicas jóvenes tienen esa manera de manifestarse y la tienen porque consideran que se cuidan más los edificios y los monumentos que a las mismas mujeres. Entonces, tienen su porqué. Y como yo sostengo que cada persona es única, irrepetible y compleja, y así la tenemos que respetar y así la tenemos que aceptar, pues yo lo acepto, aunque de alguna manera es algo para mí, por ejemplo, choqueante, ¿no? De mi generación. O sea, el hecho de marchar, de manifestarte, de gritar, pues yo lo he hecho. Pero ya, por ejemplo, ese punto de lo que hacen las chicas jóvenes de los colectivos ahora, en esta época, sí es algo que yo vi en la marcha que estuve el año pasado, me tocó en Ciudad de México y fui, y pues me tocó verlo en persona, ¿no? En la Ciudad de México, y sí te impacta, pero yo creo que son valientes y que por algo se manifiestan así y que hay que apoyarnos todas. Esa sororidad hay que tenerla, ¿no? Respetando a lo mejor pequeñas diferencias que podemos tener. Bueno, yo a lo mejor no lo haría, a lo mejor yo estoy ya ni en edad de andar haciendo eso, ¿verdad? Pero bueno, si lo hacen las chicas más jóvenes, pues hay que respetarlas, apoyarlas y no reprimirlas, y mucho menos con fuerza pública y demás, sino con el diálogo y escuchando y tomando medidas realmente gubernamentales, políticas, públicas y todo lo que se requiera en manos de quien esté eso hacer para que las mujeres ya no sean asesinadas en sus propias casas, para que las mujeres puedan salir a luchar por sus sueños, cualquiera que estos sean, si son madres, buenas guarderías, todo lo que se requiere, ¿no? Para que las mujeres nos podamos desarrollar en el ámbito que queramos.